mía. Hoy no ha venido nuestro compañero economista Valentín Arquizán porque está enfermo. Me dijo, no puedo hablar, así que no sé si te voy a servir para ir. Capaz puedo hacer lenguaje de señas. Pero le digo, no sé, no estamos tan todavía en el lenguaje de señas. Capaz que en otro momento sí. Así que bueno, le mandamos un gran saludo desde acá para que se recupere y lo podamos tener en los próximos días también. Pero ha venido una amiga ya del programa. Acá tenemos una lógica que las personas que vienen por segunda vez ya pasan a ser amigos del programa. Perfecto, ¿Estás de acuerdo con eso? muy de acuerdo. Perfecto, entonces a partir de ahora, entonces amiga de este programa, la economista Agustina Barman, para hablar de, no sé, una suerte de análisis de estos primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei. Sí, sí. Primero, Bueno, bueno, ¿cómo estás? bien, bien, todo tranquilo, dentro de lo posible. Acá andamos. Le mandamos un saludo a Valen, pobre, que se mejore. Yo también estuve enferma. Estuviste, sí, 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 hay una gripe ahí dando vuelta que está durísima, así el frío, que el frío. sí, sí, sí. Así que bueno, que te mejores, Valen. Bien, da la casualidad que la última vez que vine fue casi a principios del Sí, gobierno de Milei. Me acuerdo que hacía mucho calor ese de día. hecho sí. Así que está bueno porque justo nos da como casi para analizar el primer semestre de lo que fue en aquel momento y lo que es ahora. Así que yo había pensado por ahí hacer como un pequeño resumen de Bien, las políticas por ahí más concretas que vimos de este gobierno, empezando por aquella devaluación de diciembre, que por ahí a veces pasa medio desapercibido, como que fue tan digamos, reciente a la asunción que por ahí pasa desapercibido en los análisis, pero bueno, fue una devaluación digamos, un aumento del tipo de cambio del 118%, que llevó el tipo de cambio de 300 más o menos a 800. claro. Y además un aumento del dólar país, de la alícuota del dólar país, por lo cual eso produjo encarecimiento. Tanto, digamos, siempre que hay un aumento del tipo de cambio, aumenta directamente los alimentos, Ujú. porque somos un país que exporta alimentos. Entonces, si el productor recibía 300 pesos, bueno, restando retenciones, pero a grandes rasgos, si recibe 300 pesos por cada producto, empieza a recibir 800 y bueno, eso lo traslada al mercado interno. Entonces, vimos durante diciembre, enero y febrero, digamos, como un fuerte aumento de alimentos, eh, que bueno, repercute directamente en las canastas Sí, de todos nosotros, sí. digamos. Eh, Eso obviamente lo que produce es que dentro de la canasta de lo que consumimos, los alimentos tengan como una mayor eh, preponderancia, ocupen un mayor porcentaje de nuestros ingresos y recortemos otras cosas, probablemente. Claro. Entonces, bueno, primero devaluación, después DNU, que recordemos sigue vigente porque si bien lo rechazó la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados todavía no lo trató, entonces está ahí todavía vigente porque lo tienen que rechazar ambas cámaras para que se rechace o aprobar, con que lo apruebe una, ya entra en vigencia. Y el DNU es una desregulación bastante amplia digamos, una derogación fundamentalmente de muchas leyes que regulan el mercado interno y que buscan fomentar el mercado interno, como por Claro. ejemplo la ley de compra nacional, por Ujú. ejemplo, y ciertas protecciones a la industria local. Entonces, bueno, eso está vigente ahora y también tiene su efecto. Y después también tuvimos aumento de tarifas de luz y de gas, que no hay mucha certeza de cómo va a ser el mecanismo del aumento. Y después ahora tenemos la discusión de la ley bases que está en la Cámara de Senadores para ser tratada, que están implementando algunas modificaciones, digamos, no hay mucha certeza al respecto. Eso es un poco como el compendio de medidas. Y después Sí. tenemos la cuestión más eh, presupuestaria, que son todos los recortes que estuvimos viendo en el ámbito universitario, en el transporte, en las transferencias a las provincias, que bueno, también tiene su efecto.
Claro, que ya en el tema presupuestario, ahí lo decía hoy, más temprano, esto de que ya venimos de un presupuesto reconducido, digo, ya es como si en alguna parte un pequeño ajuste, un pequeño gran ajuste, Ujú. ya con tanta inflación, reconducir el mismo presupuesto de encima de enero, creo, del 2023, querer funcionar con eso en el 2024, digo, Sí. ya estamos ajustando bastante por ese lado. Sí, sí, bueno, el caso, por ejemplo, de las universidades es muy claro con eso, porque recibieron una prórroga del presupuesto del 2023, Sí. que según las propias estimaciones de las universidades alcanzaba hasta mayo. Y bueno, justo ahí cuando estaba ya... Como las películas de Rocky, ay, vos ¿viste? sabés que no las vi. No, ¿cómo no vas a ver un clásico? No. Las películas de Rocky, cuando Rocky estaba en el último asalto y lo estaban matando a piña y en una se levanta y en un round gana toda la pelea y vos decís, pará. Bueno, Una sí, cosa medio una así. cosa así, cuando estaba ya, viste, con viendo cómo estaba sacando algún mango de algún lado, porque Claro. era hasta mayo, bueno, anunciaron un aumento del 270, que sería como acomodar con la inflación. Todavía no hay certeza de que haya llegado, pero sí hay como un acuerdo político de que se va a otorgar ese financiamiento. Que ahí es muy interesante también lo que pasó con las universidades, porque fue como un punto, en general interesante lo que está pasando con la sociedad, con la paciencia o la esperanza que hay en relación al plan económico, Mira. pero con la universidad para mí fue algo como bastante importante el punto de que la sociedad marcó medio transversalmente, bueno, Claro, esto es algo que no queremos que se desfinancie. claro. Y aparte, ¿sabés que también es, ahora te quiero preguntar algo de lo que dijiste recién, pero es interesante también cómo el gobierno reconoce, che, estamos ajustando un 270%. Ujú. Porque podría haberle dicho, bueno, le damos un 200 y listo. Y funcione con eso hasta lo que puedan. Y reconocen, no, es un 270 porque es la inflación que tenemos, es lo que Sí. tenemos que ajustar. Ahí también hay como una cuestión interesante de este como resultado agónico que le dieron al conflicto con las universidades, ¿no? Ujú. Sí, es que para mí en ese punto el gobierno, digamos, la marcha universitaria fue Sí. bastante contundente y yo creo que en ese aspecto sirvió porque tuvo muchísimo impacto, muchísima contundencia y porque realmente fue algo bastante transversal al espectro político Ujú. partidario. O sea, creo que la universidad es uno de los pocos, una de las pocas áreas estatales que realmente hay como mucho consenso con respecto a su importancia y a la Sí. funcionalidad, y es algo a lo que accede a la clase media y las clases más populares, digamos, no tanto por ahí como me gustaría, pero es como algo bastante transversal, Sí. que por ahí con otros aspectos del Estado no sucede, digamos, porque sabemos que tiene deficiencias. Sí. Lo cual no quiere decir que lo tengamos que dinamitar, pero sí sabemos que tiene sus No, claro, deficiencias. claro, claro. Decías recién esto de notar cierta paciencia Mm, en la sociedad, con sí, paciencia quizás en la espera del resultado económico del gobierno. sí. ¿Lo ves todavía eso? Estamos a 6 meses, ¿no? Sí. Digo, ¿sigue estando eso? Y mira, yo creo que no soy politóloga, por lo cual ni No, socióloga, no. capaz que eso lo puede analizar más alguien que esté más en el área, pero sí lo que veo es que estamos viviendo un ajuste de una magnitud que por lo menos, digamos, yo en mi vida adulta nunca lo había visto en esta magnitud, em, porque el recorte del gasto es muy fuerte, digamos. Como para entender un poquito, Milei habla esto de, viste, la motosierra y licuadora. Sí, Y para mí son dos conceptos que ordenan bastante. Justamente, digamos, la política económica de este gobierno. Porque por un lado está la motosierra, que sería el recorte del gasto. Y sí. vemos un recorte del gasto, si comparamos, por ejemplo, el primer trimestre, el primer cuatrimestre de este año con el primer cuatrimestre de 2023, hay un recorte real del 30% del gasto. Es muchísimo. Y como te decía, se ve en las transferencias a las provincias, Ujú. o sea, por ejemplo, en el caso de Rosario puntual, el recorte al Fondo Compensador del Transporte, Ujú. que subsidia el transporte a nivel local.
Recortes a las universidades, recortes a salarios docentes, como fue el recorte del FONIT, por ejemplo, que Ujú. fue lo que se ganó justamente en el 2001 y que nunca se había recortado y se recortó ahora. Sí, Y por otro lado tenemos la licuación, que sería licuar ingresos. Y ahí fundamentalmente lo que más lo explican son las jubilaciones y pensiones, que explican casi el 30% del ajuste, y después salarios públicos, por un lado, y en menor medida salarios privados, depende del sector. Y a lo que yo me refiero con la paciencia es que ante este nivel de recorte y de ajuste y de caída del poder adquisitivo no pareciera estar habiendo una reacción claro. social muy, muy grande, digamos, como que si hacemos, si bien obviamente hay demandas sectorizadas, las únicas movilizaciones bien masivas que tuvimos fue el paro de enero, el 24 de enero, y la marcha universitaria. Bueno, y después el paro ahora hace poco bueno, además de lo del 1 de mayo, hubo uno ahora hace poco de todos los trabajadores de que lo convocó la CGT, que Ujú. fue hace 2, 3 semanas Sí, atrás, sí. que fue también, bueno, no Ujú. sé si tan masivo como lo universitario, pero fue bastante, Sí, sí, bastante sí, sí. convocante. En términos de la licuación de ingresos, quiero Ujú. saber, ahí cómo es el mecanismo, cuál es la intención que tiene el gobierno ahí. Mira, un poco lo habíamos hablado, me acuerdo cuando vine la otra vez, que el principal problema que tenía la economía, dentro de muchos, cuando asume Milei, es el alto nivel inflacionario que estábamos viviendo. Sí, Fundamentalmente de agosto en adelante, después de la devaluación que implementó Massa, se vio una aceleración con unos niveles de inflación preocupantes, digamos, sí, de alta inflación. Y un poco lo que marcábamos varios economistas cuando asume mi ley es, hay un plan antiinflacionario que tiene como ancla, digamos, siempre que aplicas un plan antiinflacionario necesitas algo que te ancle los precios. Y en el caso de mi ley lo que veíamos es que era un plan recesivo, es decir, que lo que buscaba generar una recesión y que utilizaba como ancla los ingresos. Entonces, fundamentalmente ahí las herramientas que tiene el Estado para utilizar como ancla de ingresos son los ingresos públicos y las asignaciones tipo jubilaciones claro. y pensiones de los jubilados. Entonces, básicamente el objetivo es generar un reacomodamiento de los precios relativos pensando en aumentar la mayoría de los precios y que los salarios queden rezagados. Y eso pasó tal cual, digamos, se calcula una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 30% para las jubilaciones y el sector público está más o menos por ahí. Entonces, ¿qué te genera esa caída del poder adquisitivo? Bueno, caída en el consumo. Y eso después termina reflejando en una tendencia a la baja de la inflación. O sea, Ahí lo va. vimos, pasamos de tener un 25 en diciembre a tener un 8,8 ahora en abril y se habla que para mayo va a ser alrededor del 4 o 5% más o menos. O Claro. sea, la tendencia a la baja se ve, pero está explicada principalmente por la caída en la actividad y la caída en el consumo. Y eso se ve en todas las áreas, desde el comercio minorista hasta la construcción, hasta la industria manufacturera, digamos, como que en todos los aspectos se ve todos los condimentos para hablar de una recesión e incluso tal vez una depresión si se sostiene en el tiempo. Y esto es algo que, digamos, el presidente lo dijo desde el primer momento, ¿no? Allá por diciembre me acuerdo que hablaba más de una recesión de 2 años, ahora están queriendo acortar un poco ese plazo y dijeron que abril, mayo van a ser los puntos más bajos. Hay que ver, digamos, pero el plan es generar la recesión para contener la inflación. El problema es la sostenibilidad que tiene Claro, eso. claro. Ahí lo que te quiero preguntar es, en el caso de que, porque bueno, junio sería como el fin cumplir el semestre sería ahora el 10 más o menos 11 de junio, ¿no? Y en Ujú, julio ya arrancaría el segundo semestre. Si en el segundo semestre el gobierno quisiera reactivar, como se dice, reactivar la economía, ujú. ¿eso no provocaría también un disparo fuerte de la inflación? En términos de, sobre todo, reactivar, tratar de reactivar el consumo, políticas que
mejor en el consumo. Sí. Bueno, ahí para mí lo fundamental que explica un poco este plan son las inconsistencias. Bien, ¿Por qué digo inconsistencias? Porque todos los resultados económicos que el gobierno mostró como logros, como el superávit comercial, digamos, la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos, es decir, que se exporte más de lo que se importa, claro. y el superávit financiero, digamos, el superávit fiscal, que sería gastar menos de lo que se recauda, digamos, recaudar más de lo que se gasta, tienen patas flojas, digamos. ¿Por qué digo esto? Vamos primero por el déficit fiscal. El déficit fiscal se explica principalmente por el recorte de los gastos, el recorte fuerte de los gastos, Claro. que principalmente tiene como, digamos, como componente principal lo que te decía de las jubilaciones, pensiones y transferencias a las provincias. Bueno, eso es medio insostenible, porque digamos, uno no puedes mantener los niveles de ingreso tan bajos porque aumenta la pobreza, porque te puede aumentar el desempleo, Claro. porque empezás a tener problemas ya más estructurales. Entonces es un recorte que no parece ser sostenible. Y además te genera otro problema. Cuando tenés caída de actividad, te cae la recaudación. Entonces ese déficit empieza a tambalear, porque vos recortas gastos, pero si después te cae la recaudación, empieza a aumentar el déficit también. Entonces, si no hay una reactivación de la economía, ese déficit pareciera no poder, ese superávit, perdón, pareciera no poder sostenerse. Claro. Y por el otro lado, el superávit comercial también se explica en gran medida por la caída en la actividad. Cuando cae la actividad, caen las importaciones, porque consumimos menos, entonces tenés un superávit que está generado por la caída de las importaciones. Pero no estarías exportando, aumentando las exportaciones. Es bastante complejo, así que Sí, si sí. querés que explique en detalle algún tema más, me decís, pero tenés el problema de las exportaciones. Me acuerdo también cuando vine otra vez hablábamos de qué iba a pasar con las exportaciones, si le iban a liquidar o no le iban a liquidar las cosechas con este dólar. Porque recordemos que están implementando una devaluación del 2% mensual. O sea, subiste el dólar un 118% en diciembre y después eso un 2% mensual. Bueno, eso te empieza a generar un atraso. Si en el medio tenés una inflación tan alta, te empieza a generar un atraso cambiario. Y hasta ahora, los números que vemos de las cosechas es que si comparamos el nivel de liquidación de este año con respecto al año pasado en el mismo periodo, hay un 37% menos. Y el año pasado fue un año de sequía. Digamos, fue un año donde la cosecha no fue récord ni nada por el estilo. Claro. O sea, venía un año malo y este año las liquidaciones no parecieran ser muy altas. Entonces entras en un brete, porque tenés el dólar atrasado. ¿Y qué haces? Si devaluás, te vuelve a subir la inflación, que es por lo que además está esta esperanza, digamos, volviendo a lo social. Así que hay muchas inconsistencias ahí en el medio. Sí. Después, por otro lado, tenés la baja de las tasas de los plazos fijos, que eso te genera una presión sobre el dólar. Porque, digamos, la gente no tiene ningún tipo de rendimiento en sus activos, entonces, ¿qué hacen? Van al dólar. Estamos viendo en estas últimas semanas presión sobre el dólar paralelo. O sea, es muy complejo el panorama. Sí. A mí me mandó Valentín que Ah, nos está viendo, le mandamos otro ay, saludo bueno. y me mandó preguntas también que hay algunas que son re complejas, son muy de economistas, pero bueno, voy a hacer algunas de las que mandó. Pero quiero contarte que a mí de esto que decís me preocupa como si yo fuera parte del gobierno, la parte de la recaudación, porque Ujú, digo, no sé hasta dónde, que bueno, es una parte de lo que pregunta acá el compa. ¿Hasta dónde es sostenible si tu recaudación sigue igual en los últimos meses? ujú, ¿No? Si sigue en los últimos meses siendo igual, ¿hasta dónde sigue sostenible tu plan? ¿No? ujú. Con todo lo que con todo el resto que vos planteás, ¿no? Sí. Si vos no aumentás la recaudación, vos seguís bajando los gastos, todo lo que quieras. Ujú, Pero si no aumentás la recaudación y sigue siendo la misma, digo, ¿hasta dónde es sostenible ujú. tu plan? Sí, Digo, sí. hay un cambio ahí que quizás hacer. Digo también por esta cuestión de
pensando en la recaudación en esto de la baja de algunos impuestos, bueno, igual no se cortó todavía el brazo, así que no creo que... Sí, ya se tendría que cortar ya- como 3 sí, brazos sí, más por lo o menos menos a sí. esta altura. Yo creo, bueno, no iba a ser un chiste, pero no lo voy a hacer. Valentín se va a acordar de algo que dije el jueves, pero después lo digo Bueno, fuera está del bien. aire. Eh, ¿Cómo se hace ahí, no? ¿Hasta dónde es sostenible esa parte? Ujú. Mira, justo el otro día me junté a comer con un amigo que también es economista y me dice, ¿vos qué crees? En el segundo semestre hay superávit fiscal o hay déficit. Nosotros tenemos esas conversaciones Sí, divertidísimas. seguro. Le digo, no, para mí me la juego más al déficit que al superávit porque es inevitable la caída en la recaudación cuando tenés Claro, este nivel de caída de la actividad. Em, y es problemático porque es algo que no veníamos viendo. O sea, la economía argentina venía con un montón de problemas, pero este nivel de caída de actividad y de recesión termina, digamos, es muy difícil de frenar después, porque la caída de la actividad te empieza a generar el desempleo y empezamos a entrar en otro fenómeno que es distinto, que por lo menos, digamos, gente de mi generación no lo vimos porque se vio mucho en los 90, que bueno, es el desempleo. claro. Eh, y si el gobierno sigue en una posición dogmática digamos, de ir por esta vía de recorte cada vez más fuerte y más agresivo del gasto, es muy difícil ver un sendero en el que los ingresos fiscales se recuperen. Claro. Ya te digo, tanto por el lado doméstico, digamos, fiscal de la economía interna, como por el plano del comercio exterior. Claro. Eh, Ahí en ese sentido hay que ver si hay un cambio de rumbo, si hay un redireccionamiento de la política para poder solventar esto. De la parte fiscal, ¿no? En Sí, este caso, sobre todo. Voy a compartirte alguna de las preguntas a que ver. nos pasó Valen. Una dice, eh, ¿cuántos problemas puede generar la centralización de limpiar el balance del Banco Central Mm. en el mediano plazo? No sé qué nos estará queriendo decir con esa pregunta, Sí. pero bueno, respondela como de lo más didáctica que puedas. Mirá, hasta ahora nosotros hablamos principalmente del plano fiscal Sí, de la política económica de Milei, pero después tenemos la otra pata que es el plano monetario. Que bien. yo no soy ninguna experta en lo monetario y en lo financiero, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera que pueda. El gobierno de Milei Milei particularmente, desde que está en campaña, está como muy empecinado en sanear los balances del Banco Central. ¿Por qué? Porque digamos, el diagnóstico era que los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, la deuda del Banco Central que remunera, que son por ejemplo las LELIQs, eran, bueno, ¿se acuerdan la bomba del LELIQ? Sí, sí. Bueno, entonces hay como eh, un empecinamiento muy grande con sanear esas deudas. Ahora, el problema es que la solución que está adoptando el ministro de Economía, Toto Caputo, es que esa deuda, en lugar de que la tome el Banco Central, la tome el Tesoro, que sería como digamos, el poder ejecutivo, como que hace una transferencia de deuda. Y también por eso tiene la política de la baja de tasas. O sea, la baja de tasas lo que hace es que se reduzca la emisión generada por las tasas altas que teníamos hasta hace un tiempito. Me olvidé la pregunta. ¿Cómo era? Era, ¿cuántos problemas puede generar la centralización de limpiar el balance del Banco Central en el corto, mediano plazo? Y principalmente, bueno, esta política tiene como objetivo, que Milei lo viene diciendo bastante, de quitar pesos de la economía, ¿no? Ajá, Pero de nuevo encuentro una inconsistencia ahí. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, bajás la tasa para que la emisión sea cada vez menor, pero eso te puede generar presiones sobre el dólar, que es un poco lo que estamos viendo en este momento. Hasta hace un tiempito, si vos colocabas un plazo fijo, por ejemplo, tenías rendimientos en dólares muy altos. ¿Por qué? sí, Pues tenías una tasa, digamos, que te rendía en pesos y el
tipo de cambio se quedaba planchado. Entonces, tenías, digamos, al quedarse el tipo de cambio planchado, tenías rendimientos en pesos que después con eso comprabas dólares y ganabas en dólares. Entonces, al haber una baja tan grande de la tasa, digamos, esa brecha se empieza a achicar, empieza los ahorristas a recurrir al dólar y te empieza a generar estas presiones devaluatorias que en el corto plazo lo que te pueden generar es, si hay un salto del tipo de cambio, te puede generar saltos inflacionarios. Y recordemos que encima todo esto se está dando en un contexto de cepo y de controles cambiarios muy restrictivos. Sí. Em, que bueno, digamos, si en el mediano plazo se quieren levantar, es un problema. Em, no sé, Valen, si respondí la Ah, pregunta. ahí le decimos que nos responda. Y acá hay otra pregunta que él la hizo hace unas semanas atrás. Si no me equivoco, capaz que habrá sido la semana pasada. Sí. Que dijo, me acuerdo que dijo, se la voy a hacer a algún economista, algún colega o compañero economista, o es bueno para preguntárselo a un economista. Esto de, que un poco lo dijiste antes, esto de cuánto más podés sacrificar de actividad que sea tolerable socialmente, Ujú. ¿no? Que era esto un poco de la paciencia que vos decías antes que todavía está teniendo la sociedad, ¿no? Sí, la verdad que no lo sé, eh, porque a mí me está sorprendiendo mucho la paciencia social que estamos teniendo a nivel general. Eh, digamos, hace poco salió el informe de pobreza que publica la UCA, el Observatorio de la Sí, Deuda Social, eh, y anunciaron, la pobreza se mide por trimestre, entonces es complicado por ahí hacer comparaciones entre gobiernos, pues siempre te cae el cambio de gobierno en el medio del trimestre. claro. Pero si agarramos el anteúltimo trimestre, o sea, el cuarto trimestre perdón, el tercer trimestre de 2023, teníamos una pobreza del 45% y ahora estamos hablando de una pobreza del 55%, más Claro. o menos 25 millones de personas. Y estos son niveles, digamos, sin precedentes, por lo menos en la historia reciente de Argentina, y pareciera que todavía hay tolerancia digamos, aguantar estos niveles digamos, de deterioro de la calidad de vida. Lo mismo con las jubilaciones, digamos, no sé, durante el macrismo me acuerdo que cuando fue la reforma previsional hubo una salida espontánea a las calles, Sí, que no fue, digamos, algo organizado, sino que fue como algo similar a lo que pasó con las universidades, pero con los jubilados, decir, bueno, che, esto no se toca, y ahora estamos viviendo jubilados que están viviendo al nivel de subsistencia y que son como el ancla del ajuste, y pareciera que no pasa nada. No sé, sinceramente, cuál es el límite. Eh, yo creo que el nivel social de hartazgo con la política es muy fuerte. Esto ujú, ya por ahí una cuestión más política, pero sí se ve una desconfianza muy fuerte con la política, eh, que nos ha llevado a esta situación. Hace poco escuché a alguien que dijo, del que se vayan todos, pasamos a el que venga cualquiera. Y hay un poco de esa lógica de decir, bueno, que alguien haga algo. Y es súper entendible que haya esperanza en algo nuevo como Milei, que viene con liderazgo también, porque hace mucho que no vemos también un político que marque un sendero. Es un sendero con el cual no estoy de acuerdo o no creo que, ya te digo, veo inconsistencias, claro, claro. pero sí siento que hay una esperanza. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Yo creo que el argentino, al fin y al cabo, siempre termina siendo resultadista. Eso lo dice un economista amigo también, amigo de Valen. Eh, y yo creo que si no ve resultados para el segundo semestre, si no ve alguna mejora concreta en su calidad de vida, yo creo que esos límites se van eh, reduciendo. Pero la verdad que no lo sé porque me vengo sorprendiendo. Sí, total, total. Em, y además creo que no, esto por ahí en una cuestión más política, lo digo y siempre lo hablamos con Valen fuera de aire,
de que no hay del otro lado algo que te proponga ese, bueno, que venga cualquiera que lo va a poder solucionar. Creo que Milei era esa posibilidad, ¿no? Hasta el año pasado era ese, bueno, si tiene que venir cualquiera, que venga Milei. De último, bueno, ya probamos contando, bueno, qué nos puede pasar. Pero ahora creo que no está eso. Entonces como que por eso también la paciencia de la gente. Bueno, como no hay nadie del otro lado, dejemos que este muchacho pruebe hasta lo que, bueno. Sí, eso ni hablar. O sea, se ve un nivel de falta de organización o de conducción de la oposición, eh, que también un poco creo que es necesario. O sea, no necesario que haya desorganización, pero sí que se discutan un poco las bases, Sí. porque también lo cierto es que estamos en esta situación por muchos errores digamos, de gestiones previas. Y yo creo que es necesario una renovación, que se le dé espacio también a una nueva generación política, una nueva manera de hacer política. O sea, me parece que eso es necesario que suceda, pero sí es cierto que en el mientras tanto no hay nada del otro lado. Total. Ujú. Agus, la verdad que fue un placer haberte recibido. Bueno, Te muchas vamos a gracias invitar igualmente. más seguido la próxima cuando esté Valentina acá y que tengan una discusión Hay que tener cuidado económica. con juntar más de un economista Sí, porque se vuelve algo muy aburrido para la me gente. imagino. Y tenés que ver las películas de Rocky, así Sí, podemos dale. hacer analogías con esa película, que en este caso creo que la Argentina es como una gran película de Rocky en muchos casos. Sobre todo Rocky 3, ponele, o Rocky, no sé si la 4, porque la 4 es como muy épica, con Bueno, Iván las voy a Drago. ver, voy a hacer la tarea. Dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Nos vamos a un cortecito rápido y ya seguimos con la última parte de este programa.